Pues si os parece vamos a empezar. Creo que nos conocemos todos, pero bueno, los que no me conozcáis, mi nombre es Enrique Álvarez Mérida. Mi profesión es economista, soy auditor, asesor de empresa y algunas otras cosas más. Y pertenezco al primer círculo de la Fundación Espató. Primer círculo llamamos a los que estamos de alguna forma pensando, barajando, estructurando, organizando todo esto. Bueno, lo siguiente, es importante dar las gracias al Círculo Mercantil, que siempre nos acoge todos los proyectos con una amabilidad tremenda, y a todos vosotros por acompañarnos esta tarde y por permitirnos compartir. Ahí tenéis lo que vamos a presentar básicamente, que es la Fundación Espató, y una serie de proyectos y de actividades que derivan de esos proyectos que ya fueron anunciadas el pasado día 4, cuando se hizo la presentación del libro Regando el Alma y de la Fundación Espató. La Fundación, por si alguien no lo sabe, al contrario que una empresa mercantil que tiene un fin de lucro, la Fundación el fin que tiene es social. Es decir, no persigue un fin de lucro, aunque puede tener ingresos, pero su beneficio es para el fin con el que se crea la Fundación. Y Espató, hay alguien que me ha preguntado qué significa Espató. Suena como, digo, pues eso que suena, eso es. Espató lo cuento en el libro, al final del libro. En las charlas que hemos dado en el mercantil, en los talleres, terminábamos con una palabra que es lemuriana, que es espavo, espavo. Y esa palabra significa gracias por asumir tu poder. Poder que tenemos cuando sabemos quiénes somos, quién realmente habita en nuestro interior. Cuando te autodescubres, desaparecen miedos y te autoempoderas. Y en esa cultura, en Lemuria, se decía espavo con mucha frecuencia. Y eso 1 año y pico llevamos diciendo en los talleres, pero se nos quedaba corta la palabra. Porque una vez que descubres el poder que tiene, ¿qué haces con ese poder? Te quedas en tu casa, te dedicas, como hay gente que se dedica a controlar, a hacer un uso, digamos, distinto de ese poder, del apropiado. Y en una meditación de hace unos meses, aquí en el mercantil, con un grupo de personas, que hay algunos aquí, me llegó una palabra que en lugar de lemuriano es andaluza. Y es el resumen de una frase que es para todos, Espató. Fundación Espató significa, tirando de la raíz de Lemuria, de la palabra lemuriana, gracias por asumir tu poder, poder que tienes al saber quién eres y a ejercerlo, y ese poder ponerlo en beneficio de todos. Nos gusta decir de todo, en vez de los demás. Cuando hablamos de los demás nos estamos separando de ellos. Cuando hablamos de nosotros nos separamos de los demás. Y en ese camino de autodescubrimiento, de autoempoderamiento, descubres que no hay nada que esté separado de nada. Bueno, pues ese es el origen y la palabra Espató y la Fundación. Ahí tenéis un pequeño índice de lo que vamos a tratar esta tarde. Básicamente el porqué de la Fundación Espató. Nos detendremos en ver los pilares, la visión, la misión, los valores de la Fundación, las distintas dimensiones que tiene la Fundación y después los proyectos que veremos de forma más detallada que el pasado día 4. Muy por encima otros proyectos, haremos una serie de preguntas y cerraremos el acto. Bueno, empezamos con la situación actual de la economía y cómo la vemos nosotros. Esto que vemos aquí es lo más aproximado que he encontrado en internet de una foto que se parezca, no es exactamente igual. Aquí vemos los ciudadanos, cómo mantienen la economía, y por otro lado están, aquí pone la banca. En la banca está representado todo el poder de las grandes corporaciones, las grandes multinacionales. Aquí podéis meter al Club Bilderberg, el Club de los 300, la Trilateral, la Troika, el Club de Roma, todos esos señores que son los que realmente mandan y no aparecen en ningún sitio, están representados aquí con esta figura de la izquierda, que están despojando a los ciudadanos de su dinero, y aquí el gobierno, que parece que está dormido, de dormido nada. El gobierno es muy activo en la colaboración con este sector, con esta minoría de poder que controla prácticamente todo. Y es muy activo porque emite leyes que son alegales, para mí son inconstitucionales totalmente. Y ahora mismo se está viviendo un debate en la televisión, que es esta. ¿Os acordáis la reforma del artículo 135 de la Constitución? Se hizo deprisa y corriendo
en el verano de 2011, en agosto, diputados trabajando en agosto. O sea, eso es impensable. Pues trabajaron en agosto, a 1 de septiembre, se aprobó el artículo 135 reformado, en su apartado 3, el párrafo segundo, y de esto no se habla de, bueno, el equilibrio presupuestario, se dan otras cosas, pero el artículo 135.3 dice exactamente lo que pone ahí. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluido en el estado de gasto de sus presupuestos. Bueno, está bien. Y ahora viene la amiga. Y su pago gozará de prioridad absoluta. Tela. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten las condiciones de dicha emisión. ¿Qué significa esto? La deuda pública, sabéis que se produce cuando hay un déficit público. O sea, cuando una familia gasta más de lo que ingresa, se produce un déficit y eso se cubre con una deuda. A las empresas ya no se les financian ese déficit, pero a los estados sí, a los gobiernos sí. Y ese déficit presupuestario se materializa en la deuda. La deuda pública se vende en los mercados libres, entre comillas, y se paga un diferencial, se paga un tipo de interés. Y se paga un tipo de interés, la famosa prima de riesgo, la prima que tenemos todos, que está por ahí, es el diferencial que pagan determinados países con respecto a lo que le cuesta financiar la deuda pública a Alemania. Bueno, pues mientras Inglaterra, muy lista, no entró en la Unión Monetaria Europea, es decir, sigue emitiendo sus libras, Estados Unidos sigue emitiendo dólares, Japón sigue emitiendo yenes, nosotros no podemos emitir pesetas. ¿Quién emite los euros? El Banco Central Europeo. Nuestra soberanía la tenemos pasada al Banco Central Europeo. ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos un déficit público, en vez de financiarlo a costo cero y emitir dinero, libras, dólares, yenes, no les cuesta nada, el Banco Central Europeo, que lo forman todos los bancos centrales, lo formamos todos los países, le presta dinero a la banca, prácticamente al 0%, y la banca es la que compra esa deuda pública. Y la compra depende de ese diferencial, esa prima de riesgo, al 4, al 5, al 6, al 12%. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la deuda pública española está sobre su PIB, sobre el 100%, en números redondos, ¿cuánto es? No, un billón de euros. Un billón de euros es el PIB, un billón de euros es, estoy con las cifras, pues si pagamos la deuda pública al 6%, son 60.000 millones de euros lo que nos cuesta esa deuda pública, que a Inglaterra cuesta cero, a Estados Unidos cuesta cero. Y eso que nos cuesta, que todos los españoles estamos pagando de los impuestos a la banca un dinero que en otros países no corresponde. Y eso es legal, porque hay una ley que establece que eso es legal. O sea que de todos los... Y eso no solo es legal, sino con la reforma a la Constitución de esos gobiernos, ahí pone gobierno, pero habría que ponerlos en plural, los gobiernos, firmaron el PP y el PSOE, cambiaron el artículo de la Constitución para decir que los intereses de esa deuda y los principales se pagarán antes que las pensiones, la asistencia social, la salud, lo que queráis. Y eso es legal y está sancionado en la Constitución. Se tramitó por el trámite de urgencia, esto requeriría un referendo y tal, dijeron que no, que había mucha prisa y a los 2 meses había elecciones generales. Bueno, pues esto es uno de los... Se me vino la palabra atraco, no sé si decir atraco, porque es legal, esto es legal, esto es lo que están haciendo. Bueno, entre esas cosas, no quiero detenerme aquí porque ya hemos dado charla de la economía de la espiritualidad, se ha hablado de muchas cosas de la Constitución, de cómo la Constitución, el espíritu y la letra de la Constitución se la saltan cuando quieren, después se le llena la boca a la Constitución, y si leéis nada más la Constitución, todos los españoles son iguales ante la ley, creéis que son iguales ante la ley, todos contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas en función de su capacidad económica. Yo que he sido asesor fiscal y tal, quien tiene dinero y no quiere pagar impuestos legalmente, entra en una SICAP, que son las sociedades de inversión de capital colectivo, pagan el 1% si quieren, porque si no se llevan a Luxemburgo, en paraísos fiscales, no pagan nada, legalmente, No hablo de quien se lleva el dinero ilegal, sino legalmente, quien quiera que tenga mucho dinero no paga impuestos. Y todos los que tenéis la nómina sabéis cómo andáis. Bueno, pues esa es la situación económica actual. ¿Y eso qué está generando? Porque hubo una crisis de hace 4 o 5 años
Y la crisis, bueno, dicen que está solucionado, que la salida a la situación económica está produciéndose, pero yo cuando digo en casa, ya mi hija dice, papá, ya mi hija responde, o sea, no se lo creen ni ellos, cómo nos toman el pelo, ya la respuesta directamente. Bueno, toda esta situación económica produce que, según los últimos estudios que hay, el 75% de la economía actual es especulativa, es todo una burbuja, está reflejado por esos números, esos temas de bolsa y tal, mientras el 25% de la economía es la real, es la productiva, ya sea en fábricas o ya sea en otros medios de producción. Esto como consecuencia de ¿qué? Los famosos mercados, ahí tenéis toda la publicidad que nos hacen para que consumamos, a base de deslocalizar los medios de producción, se están deslocalizando donde no hay legislación para trabajo de niños, trabajo de horas, para contaminar el medio ambiente, y eso produce determinadas consecuencias. Por ejemplo, la trampa del bienestar. Se nos habla de la cultura del bienestar y tal. La cultura del bienestar no nos damos cuenta a costa de qué es ese bienestar nuestro. A costa de que hay mucha gente pasándolo mal, muchos miles de niños trabajando, deteriorando el medio ambiente, etcétera. Junto a esta situación, en estos años estamos viviendo crisis de todo tipo, absolutamente de todo. ¿Quién no conoce algún sector que no esté en crisis? Está absolutamente todo en crisis. Aquí hablo de la crisis monetaria, que un poco lo he hablado antes. Desde el año, sabéis que antes de la Primera Guerra Mundial existía el patrón oro. Es decir, que quien emitía dinero tenía que tener un respaldo en oro el país. En la Primera Guerra Mundial se abolió eso para fabricar mucho armamento y tal. La Segunda Guerra Mundial también estaba abolido y después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 44, los aliados, los que ganaron esa guerra, acordaron en los acuerdos que se llaman de Bretton Woods establecer como moneda de comercio internacional el dólar. Y se estableció una paridad del dólar oro de 30 dólares una onza de oro. Eso, que se estableció en el 44, el 15 de agosto del año 71, en verano también, Richard Nixon abolió la conversión del dólar en oro. ¿Eso qué significa? Pues desde el año 71 llevamos 43 años con todo el dinero que hay circulando, es dinero del palé, que le digo yo, es dinero falso. O sea, no hay nada que respalde ese dinero, absolutamente nada. Esto lo llamo yo la crisis monetaria y pongo un señor haciendo dinero. Es muy fácil dominar el mundo, dominar con multinacionales, crear portaaviones, una industria armamentística tremendo, dando la máquina de hacer dinero. Después del dólar siguió en el euro, en fin, ya ningún país tiene su moneda respaldada en oro. Eso es una crisis de las que hay, pero que no se habla, y a mí me gusta remarcarlo porque creemos quien tenga mucho dinero en el bolsillo, que no sé si alguien recuerda de sus padres y tal, del dinero de la República, que al final, pues algo parecido. El dinero no sirve para nada, nada más que hay una confianza de que si pagas con 50 euros, el que está allí te lo va a aceptar. Pero la frase, el Banco de España pagará al portador, que había en los billetes de... Eso ha desaparecido. Nadie va a pagar nada por eso. Si alguien te lo admite, le das las gracias porque te lo ha admitido. Bueno, esa crisis no sé cuándo estallará. Yo pensaba que Obama iba a devaluar el dólar un 90% cuando entró. No solo no la ha devaluado, sino sigue emitiendo dinero y sigue emitiendo dólares, en fin. Esto es una burbuja que veremos cuándo estalla. Bueno, crisis hay de todo tipo. Que quien diga, este sector no está en crisis. El espiritual no está en crisis, pero bueno, hablamos de sectores de la economía. Hay quien asimila la época actual con los 4 jinetes del apocalipsis, estableciendo los grandes paradigmas, el político, el científico, el religioso y el económico, y todos sus sistemas asociados están en crisis. Estamos viendo épocas muy apasionantes y eso coincide con el Evangelio de San Juan y otras profecías. Bueno, hablamos de crisis ecológica y el sistema ahí, la última foto, error, el sistema es reiniciando. Esto coincide simultáneamente con el fin de una serie de ciclos. Aquí se ha hablado en el mercantil de esta época, yo he dado algunas charlas referidas a la época tan apasionante que estamos viviendo. Esto coincide con fines de calendarios mayas y profecías Hopi, etc. Estos ciclos no es que se acabe ningún ciclo, se acaba un ciclo y empieza otro. El calendario maya que tenéis ahí a la izquierda es un calendario que incluye 25.625 años, separado en un periodo de 5.125. Estamos viendo un ciclo de fin de calendario maya. El calendario maya no, después del solsticio de invierno 2012, no dice nada. Hasta ahora lo tenía predicho todo, pero ahí se acaba. Y la gente
bueno, decía que era el fin del mundo, porque no decía nada más. Y lo que significaba ese calendario es que se acaba una época y empieza otra. ¿Y por qué no está escrito nada? Porque lo que empieza, nosotros estamos a cargo de ello. Somos nosotros los que tenemos que dirigir nuestro destino. Eso decían los mayas, decían los hopis, decían otras profecías. Bueno, este ciclo de 25.625 años se incluye dentro de otro ciclo mayor de 512.355 años. Eso, para que hagan una idea, la Tierra tarda un día en dar la vuelta sobre sí misma, un año alrededor del Sol, y nuestro sistema solar tarda en dar 25.625 años una vuelta, el sistema solar, en la galaxia. Al Sol central, a Alcione, de nuestra galaxia, tarda 25.625 años. Y eso se está dando ahora. O sea que el tema de las crisis y todo lo que está pasando no es algo casual, es causal. No existe en el universo nada que sea casual. Entonces, qué raro las crisis. A mí, yo cuando he hablado de crisis, una charla que di era crisis global, salida en principio individual. Bueno, yo decía una serie de cosas. Las crisis son oportunidades para encontrar respuestas a preguntas de siempre. Y las crisis las podemos ver como queramos. Si estamos todo el día pendientes de la situación económica, de los telediarios, lo que nos están contando, por lo mejor estamos llenos de miedo. Si vemos las crisis como auténticas oportunidades que son para cambiar nuestro planteamiento de vida, pues sacaremos cosas en provecho. Bueno, lo cierto es que para nosotros todo el sistema está mutando, y una frase de Einstein: si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Parece lógico, ¿no? Si hacemos algo y tenemos algo, pues si quiero otra cosa, a otra cosa distinta, ¿no? Bien, esas cosas distintas, los políticos, los que nos mandan eso, ¿lo están haciendo o están haciendo lo mismo que siempre? Pues se está haciendo exactamente igual que siempre. Ahí pongo una imagen que es muy significativa. Se está parcheando con muchísimo dinero. Como hemos dicho antes, la máquina de hacer dinero, niños, trabaja doble turno y hacer billetes. Esto, yo en otra charla dije que el 5% del dinero que se había destinado a salvar a la banca, que son billones, no se sabe ya por cuánto va, si son 7, 8, 9 billones de dólares o de euros, el 5% hubiese servido para eliminar el hambre infantil durante 600 años en la Tierra. El 5% de todo el dinero que se ha inyectado a los bancos. Y para eso no hay voluntad, para eso no hay dinero, cuando cuesta muy poquito darle la manivela. Esa es la situación que tenemos. ¿Y esto dónde nos lleva? Pues una bola de nieve. Bueno, consecuencia de todo esto, el actual sistema económico acrecienta la brecha entre personas y países. Hay estudios, se habla mucho del PIB, ¿sabéis lo que es el PIB? El Producto Interior Bruto. Hay que subir el PIB y además te lo dan como una noticia, primera plana, el PIB está subiendo y tal. Bueno, pues que sepáis que una subida del 0,6% del PIB acrecienta la brecha entre países ricos y pobres y entre personas ricos y pobres en un 1%. Cada vez que sube el PIB hay más brecha, hay ricos más ricos y mucha más gente que pasa de clase media a pobre. Aquí no estoy descubriendo nada, estoy dando quizá unos datos que no conozcáis, pero esto cualquier asociación, cualquier fundación, Cáritas, está viendo cómo se está disparatando. Esa brecha se está disparatando. Y aquí pongo una frase de un político irlandés del siglo XVIII que dice: nadie comete un error mayor que aquel que no hace nada porque cree que solo puede hacer un poco. Yo estoy de acuerdo con la frase hasta el final, porque solo puede hacer un poco, hay gente que solo puede, pero podemos hacer muchísimo, muchísimo, no solo una persona, sino un grupo de personas conscientes, podemos hacer muchísimo. Si te preguntas qué puedo hacer yo hago preguntas. El libro, Regando el alma, que ahora comentaré un poquito, es un libro de autoconocimiento, de haceros preguntas. Y es bueno hacerse preguntas trascendentes. Y aquí, si te preguntas qué puedo hacer yo, la respuesta que nosotros damos es esta: caminar en conciencia hacia un mundo unido y en paz. Y esta palabra, conciencia, que la repetimos mucho, se malinterpreta. Entonces me dijeron: ¿por qué no comentas algo de lo que se entiende por conciencia? Lo que entendemos. Ahí pongo las palabras un poquito que son parecidas pero no son iguales.